Estás a punto de entrar a un espacio sonoro donde tomamos un poco de cada mujer, niña y adolescente, gustos, miedos, alegrías e inquietudes para lograr una mezcla única en la radio online. A lo largo de estos minutos queremos inspirarte y hacerte saber que no estás sola. Mujer Radial. Música, consejos, experiencias, expertas, noticias y mucho más. Mujer Radial. Sororidad para todas y todos. Comenzamos. Ya va corriendo este año y está por acabarse el 2025 y en Mujer Radial la verdad estamos muy contentos, muy contentas de todo lo que hemos hecho este año, de todas las personas, mujeres maravillosas con las que hemos podido conversar, de todo lo que hemos hablado, temas sin duda, desde cuestiones psicológicas, sociales, históricas, efemérides, libros, presentaciones, cuestiones de derecho. Ustedes saben, un sinfín de temas y todo siempre en busca de darles herramientas, de darles información, de darles material para que ustedes vayan construyendo un criterio, vayan transformando a veces algunas ideas, vayamos rompiendo paradigmas. Mucho de lo que se habló aquí buscaba romper este tema de paradigmas, creencias, que a lo mejor nos han hecho mucho daño, siempre lo decimos aquí en Mujer Radial, que el patriarcado está en el ADN, el patriarcado está en la construcción de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, y es indispensable que nos informemos, escuchar a las expertas, escuchar a las especialistas, a los especialistas, escuchar a quien ha dedicado su vida a esta lucha por el feminismo. Y de verdad aquí tenemos la gran fortuna de haber escuchado muchas de estas voces, y yo espero que ustedes como yo estén cerrando este año con unas reflexiones muy transformadoras, porque pues ya es momento, se dice en el país que es momento de mujeres. Digamos que cada uno tenemos que hacer que esto sea real, y no porque para mí todas las personas, es momento de todas las personas, de todos los humanos, pero sí es momento de que las mujeres de verdad ya vivamos libres de violencia, con igualdad de derechos, en una situación de equidad. Y eso es lo que buscamos totalmente en Mujer Radial. ¿Por qué? Porque cuando tienes libertad, cuando tienes igualdad de derechos, cuando estás libre de violencia, pues lo único que buscamos es estar felices, contentas, aportar al mundo, aportar al desarrollo de este país que queremos todas, aunque nos duela a veces mucho. Y yo de verdad estoy muy contenta de que hoy en Mujer Radial pues podamos cerrar en este programa especial con la doctora Gloria Luz Alejandre, que es ella la que ha estado detrás de todas estas entrevistas, gracias por supuesto, a la Federación Mexicana de Universitarias y al Museo de la Mujer, que de verdad es ahí como el gran acervo de todo este conocimiento que hemos logrado darle como una pantalla y voz, un espacio en Mujer Radial. Y pues le agradecemos como siempre a la doctora que esté aquí para cerrar con nosotros Mujer Radial este 2025. Yo les quiero recordar que ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, es maestra en Ciencia Política y licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas Públicas por la UNAM. Es vocal nacional de la Federación Mexicana de Universitarias, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, adscrita a la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana del plantel Casa Libertad. Es la promotora y responsable del seminario temático Género, Poder y Espacio Político en el plantel Casa Libertad de la UACM. Y bueno, ha obtenido sin duda muchos reconocimientos, y ella además, como les decía, es nuestro vínculo, es nuestro puente con el Museo de la Mujer, y gracias a ella y gracias a un trabajo enorme de muchas mujeres hemos podido tener un gran año de información y de transformación, y también de muchas emociones acá en Mujer Radial. ¿Cómo está, doctora? Muchísimas gracias, Ana Paola, por la presentación y por esta introducción que haces para este cierre de año que tiene muchas aristas abiertas, nos deja con muchos puntos a reflexionar y a discutir, y sin duda para atender el siguiente año. Te agradecemos muchísimo de parte de la Federación Mexicana Universitaria, Mujer Radial e Hiperbórea Radio, con el trabajo que tú llevas a cabo en la conducción y en la locución del mismo, y con Tania Romero, que nos hace favor de establecer este vínculo que ha sido muy estrecho, muy propositivo, y así lo seguiremos llevando a cabo. Y
Y sin duda, pues cerrar este año implica, pues también comentarte y hablar de lo que se generó a lo largo de este 2025, de este seminario nacional que celebramos la semana pasada, el 25, 26 y 27 de noviembre. Y sin duda el punto central que tiene que ver con la justicia para las mujeres, a manera de pregunta, ¿justicia para las mujeres? Desafíos y avances para el acceso a la justicia de mujeres y niñas. Y fíjate que aquí se vincula con el tema. Además de celebrar este importante seminario nacional en el Museo de la Mujer, donde pues la gran pregunta es justicia para las mujeres, ¿no? La hay, desafíos y avances para el acceso a la justicia de las mujeres y niñas. Y bueno, creo que hay mucho que decir, pero pues digamos que es importante comenzar con esta gran interrogativa. En pleno 2025, ¿hay justicia para las mujeres, para las niñas en nuestro país? Tuvimos la presencia de pues 4 mujeres, personalidades del espacio jurídico en nuestro país. Yo te mencionaba que estuvo con nosotras la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos. Ella estuvo el miércoles. Ella, además de que es ministra en retiro, actualmente es la presidenta en turno de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la visión de la ministra Luna Ramos pues estuvo centrada en la perspectiva de género como, pues no solo como una herramienta jurídica que ya es indispensable que apliquen todas las juzgadoras y juzgadores dentro de nuestro poder judicial de la federación y sin duda en los espacios locales y también en los espacios municipales. ¿A qué me refiero con todo esto? Que el Poder Judicial, actualmente nombrado por nosotras y nosotros, tiene que incorporar de manera definitiva la perspectiva de género, porque la posibilidad de tener y de juzgar con perspectiva de género le puede garantizar a las mujeres que son juzgadas una mejor calidad en el proceso. Tenemos también la visión con la perspectiva de género dentro de los espacios judiciales de la ventaja, y sí lo quiero mencionar así, de que cuando las mujeres son juzgados sus casos, por ejemplo, los casos de violencia, los casos de abuso, los casos de acoso, los casos de desigualdad salarial, etcétera, pueden tener una solución o resolución a su favor, sin duda. Pero la perspectiva de género no solamente se queda en el tema con y para las mujeres. Al ser una perspectiva de género en términos de justicia, también se observan aquellas necesidades asociadas, por ejemplo, al tema de los cuidados, ¿no? O sea, cuando en la Ciudad de México en especial, y también ya se está legislando a nivel nacional, en un tema muy digamos, necesario para el asunto de los cuidados, que son los permisos por paternidad. La ministra Luna Ramos ya nos estaba mencionando que se empezaron con 5 días de permisos por paternidad, es decir, cuando el señor, pues su esposa, su pareja, da a luz a su hija, a su hijo, o bien cuando deciden adoptar a un menor, tienen el derecho de solicitar un permiso de paternidad para involucrarse con los cuidados del menor hijo en acompañamiento con la pareja, con su pareja. Ese punto es muy sensible porque pensando en un sistema patriarcal de dominación, pues siempre de fondo está el tema de la que cuida son las mujeres, somos las mujeres, las que atendemos las labores del hogar, somos las mujeres. Y no se alcanza a observar que es indispensable que se involucren en el tema no solo de los cuidados, sino de la crianza de los menores a los hombres, a los progenitores, en esta responsabilidad vinculada a responsabilidades parentales o la responsabilidad del padre con relación al menor hijo. Entonces ahí la ministra Luna Ramos subrayó mucho este tema y también lo ve como una necesidad inminente de que
el nuevo Poder Judicial, así conocido ahora, ya está involucrado con una perspectiva de género. La otra conferencia magistral con la doctora Mónica González Contró. Ella es directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ella trabaja con los temas asociados a los derechos humanos de las infancias. Y ahí también el tema central pues está o estuvo abocado a la condición de las niñas y los niños. Ella ya trabaja desde hace muchos años este tema y es uno de los aspectos más sensibles. Como todas y todos sabemos, el asunto de la violencia en contra de las niñas en especial, pues viene asociado sin duda a los temas de violaciones en sus propios hogares, ¿no? De agresiones sexuales en sus propios domicilios, a la venta de niñas, a los matrimonios infantiles que per se están prohibidos, pero se siguen llevando a cabo por este asunto relacionado con los llamados usos y costumbres o procesos normativos internos de comunidades a lo largo y ancho de nuestro país, sobre todo en las sierras más alejadas y con el otro trazo de interseccionalidad que es de la pobreza sumado al de la ignorancia, sin duda. Pero que sigue siendo un flagelo continuo. O sea, tenemos datos estadísticos consignados de la propia Secretaría de Salud, donde este año se reportaron casos muy, muy lamentables y estremecedores de infantes de 12 años que dieron a luz niñas y niños, cuyo progenitor pues son hombres que no solo les triplican o cuadruplican la edad, ¿no? Que podrían ser incluso sus abuelos, ¿no? Hay un caso que nos tiene muy consternados, todos nos tienen consternados, pero de una niña del Estado de México, una jovencita de 12 años, que dio a luz pues a un bebé, a su bebé, y cuyo progenitor de ese infante es un hombre de 65 años. Entonces, esta situación de los derechos humanos de las infancias también se volvió un factor medular para la atención a nivel de juzgar, ¿no? Con esto que estamos mencionando, con perspectiva de género, pero también de juzgar a las infancias en materia de derechos humanos. Y tal pareciera que las niñas en nuestro país, sobre todo las que tienen estas carencias o dificultades, no tienen derechos humanos, ¿no? O los derechos humanos no son considerados incluso por las propias autoridades de su entorno, porque las autoridades acaban estando de acuerdo, valga la expresión, con esos usos y costumbres de manera cotidiana. La otra participación, que también fue muy, muy interesante, fue la de la ministra Margarita Ríos Fajar, ella integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí con la ministra Margarita Ríos Fajar también fueron muy importantes la visión centrada en qué hacer con una justicia pues pronta, expedita, en diferentes materias. Yo quisiera ahí más bien referir una de las otras ponencias que a mí me pareció también muy, muy interesante y muy importante, que es la de la ya de la magistrada en retiro, que se acaba de retirar, Janina Otalora, del Tribunal Federal Electoral. ¿Y por qué quisiera referirla con mayor énfasis? Porque fíjate que ahí en el Tribunal Federal Electoral ella pudiera haberse quedado otro periodo y ella decide ya no quedarse. Y eso me pareció y nos ha parecido pues de una alta responsabilidad de parte de la magistrada Janina Otalora, porque de otra manera, bueno, el tribunal pues pareciera que no avanza, aunque su experiencia es fundamental. El que ella ya no haya renovado la posibilidad de quedarse ahí,
además de que habla muy bien de ella, da la oportunidad de que los aspectos ligados a el orden electoral tomen otro rumbo y otro nivel. Pero además, ella hacía referencia explícita de que con el tema de la paridad con las mujeres, esto de que ya tenemos de 50-50, pero también refería todas aquellas dificultades que a nivel nacional tenemos en materia electoral y de la participación de las mujeres en el mismo. Ahí se le hicieron varias preguntas, algunas preguntas pues, complejas, ¿no? Por ejemplo, pues una de las preguntas que estuvieron ahí presentes fue la relacionada y qué hacer con la violencia política en razón de género, que nos sigue siendo un flagelo determinante en la posibilidad de que las mujeres puedan y quieran participar dentro del entorno de la política nacional. Pero no solo eso, Ana Paula, sino que también pues la violencia política en contra de las mujeres pues también va trazada por las violencias estructurales que estamos viviendo todos los días, cruzado con otro factor determinante que es la delincuencia organizada en los espacios públicos, ¿no? Entonces, cuando se le hace la pregunta a la magistrada, pues ella tiene a bien mencionar, bueno, ese es un asunto que lamentablemente lacera la posibilidad de que las mujeres ocupen los cargos públicos a nivel municipal. Y si carecen de esta posibilidad, evidentemente la lógica de la paridad 50-50 pues no se alcanza, no se logra cumplir dentro de los espacios municipales, que son uno de los más alejados en términos de llegar a cumplir con la paridad 50-50. ¿Esto qué significa en un futuro inmediato? Pues que de los más de 2.400 municipios que tenemos a nivel nacional, pues no se logra cubrir ni el 25% de estos espacios por parte de las mujeres. No logramos cubrirlo, no se alcanza. Entonces se observan como dos problemas paralelos de fondo, ¿no? Uno es qué hacer con la delincuencia organizada para que las mujeres de los espacios municipales logren participar, tomando en cuenta también pues que el asunto de la violencia política también impacta a los hombres, y ahí ella hacía la referencia de este caso tan terrible que vivió Uruapan, y pues que deja en una sensación de total desprotección a las y a los participantes de los espacios de toma de decisión política. Entonces, observar y escuchar a la magistrada Yanine Otalora, pues fue muy, más que reconfortante, fue de un nivel absolutamente alto, en términos de decir, bueno, si la propia magistrada nos está mencionando que el asunto de la violencia política en contra de mujeres y hombres, pues pareciera que no tiene un remedio inmediato, pues entonces estamos en un serio problema, porque esta situación de la violencia no la puede resolver el Tribunal Federal Electoral. O sea, se denunciarán las violencias en contra de candidatas y candidatos, pero finalmente el asunto de la violencia le corresponde al orden federal, ¿no? En otras dimensiones del poder político. Y pues con esta conferencia que muy sólida de la magistrada, fueron los cuatro momentos, digamos, más importantes dentro del Seminario Nacional, y además muy bien distribuidos, porque pues fueron dos magistrales el martes, una magistral el miércoles y otra magistral
el jueves, y eso también coloca a la Federación Mexicana de Universitarias y al Museo de la Mujer, pues como un referente al que pueden acudir, pues no solamente el público en general, que ese es el cometido del museo y el cometido también de la federación. Finalmente somos una asociación civil, una ONG de académicas que nos acercamos a todo el público para que pueda fluir no solo la comunicación, sino el conocimiento. Pero con todas estas mesas que tuvimos, magistrales, pues sin ningún empacho podemos decir que la federación pues propone y tiene seminarios a nivel nacional e internacional con referentes que se pueden tomar por parte de las académicas, de los académicos, de las estudiantes, sin duda de todos los especialistas en el área del derecho electoral, del derecho civil, del derecho penal, del derecho administrativo, porque pues sin duda es un punto neurálgico, ¿no? La discusión que se llevó a cabo. Justo en Sí. ese sentido le iba a preguntar si al final de este seminario la federación crea un documento concluyente, crea tal, y si este es entregado a autoridades para que sea de alguna forma, por decirlo así, vinculante porque bueno, como dices, tanto lo que se trabaja y se dice y se concluye ahí, que bueno, sería como un desperdicio no poder hacer como, ¿no? Un resumen, unas conclusiones y entregarlas a quien corresponde y quien le toca actuar en la materia. Sí, fíjate que lo que se genera y cada año en el Seminario Nacional lo que surge como documento del propio Seminario Nacional es un libro que ¿Sí? reúne las ponencias de todas las participantes, de todas, de las conferencias magistrales, así como de todas y cada una de las participantes de las mesas. En esta ocasión, el libro propuesto con el mismo nombre, porque así lo vamos enunciando, el libro se llamará Justicia para las Mujeres, desafíos y acceso para el acceso a la justicia de mujeres y niñas. Eh, lo va a publicar la Federación Mexicana de Universitarias en coedición con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un documento que se revisa editorialmente por la propia Facultad de Derecho, por la Federación. Entonces lleva todos los contenidos editoriales muy bien cuidados, muy bien revisados. Sin duda, pues tiene un trabajo de revisión de los capítulos, doble ciego, para presentarlo como un documento de trabajo académico y de investigación a las y a los estudiantes del área del derecho y sin duda también para las y los investigadores. La doctora Sonia Venegas, que es la directora de la Facultad de Derecho, estuvo en la inauguración muy generosa con la presencia de la facultad y de los espacios para llevarlo a cabo. Pues también puso el énfasis en esta colaboración con la Federación Mexicana de Universitarias, pero sin duda con el compromiso desde la propia disciplina del derecho para discutir estos temas tan sensibles, además de que una buena parte de nuestras integrantes de la Federación Mexicana de Universitarias son egresadas o son profesoras de la Facultad de Derecho, Claro. y eso pues nos da un plus muy interesante. Como tú sabes, la Federación Mexicana de Universitarias tiene un corte intermultitransdisciplinar, o sea, tenemos a las colegas del área del derecho, estamos de la ciencia política, la administración pública, la comunicación, la odontología, la ingeniería, la medicina, las ciencias físicas, las ciencias administrativas. Entonces, la gama de quienes participamos en la Federación Mexicana de Universitarias enriquece con nuestras propias participaciones desde las disciplinas en las cuales nos desenvolvemos. Y eso pues se ve reflejado en todas las mesas de trabajo. Bueno, en la inauguración, como te decía, estuvo la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, la doctora Patricia Galeana, nuestra presidenta fundadora, y la doctora Mireya Feingold, que es nuestra presidenta ejecutiva de la Federación.
Y, y las mesas, empezando por la primera, que fue el mismo martes, sobre los avances normativos y desafíos en la implementación de la justicia con perspectiva de género en México. Entonces, desde ahí ya nos traemos que con lo normativo y con la perspectiva de género. Dentro de las participantes de esa mesa está una de nuestras grandes también colegas, amigas y una gran catedrática, es la doctora Gloria Ramírez, donde ella pues nos habló de la CEDAW ante el derecho al acceso a la justicia en México. Y como tú sabes, pues México, al ser Estado parte de la ONU y haber firmado la Convención para erradicar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, la plataforma de la Convención CEDAW, pues estamos obligados como Estado, como sociedad, sin duda, a dar cuentas ante la CEDAW de cuáles han sido los avances en materia de derecho al acceso a la justicia. Y ahí la doctora Gloria Ramírez pues sí daba cuenta de lo que no ha hecho el Estado mexicano, porque aquí el asunto es que las organizaciones de la sociedad civil, y ella también hace un trabajo muy interesante con todas por ejemplo, con las alertistas en materia de violencia contra las mujeres, de la alerta de violencia de género, hace trabajo muy interesante con las ONGs que le aportan a la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, que ella coordina ya desde hace muchos años ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a poder reunir información documentada de cuáles son las condiciones reales de las mujeres en nuestro país. O sea, por una parte está lo que el Estado mexicano le reporta a la CEDAW, Claro. y este Y la año, realidad, pues no nos fue bien. otros datos. Exactamente. Exactamente, la doctora Gloria Ramírez logra reunir los datos, más que duros, los datos realistas, ¿no? O sea, lo que viven las mujeres todos los días y lo que las alertistas reportan a esta red de alertistas para poderle decir a la CEDAW, bueno, está bien, CEDAW, esto te reporta México, pero todos los días vivimos esta y esta y esta y esta y esta y esta violencia no resuelta, ¿no? Eh, y eso es muy enriquecedor, no solo para la Cátedra UNESCO, sin duda, es muy enriquecedor para el propio Estado mexicano, porque le ayuda a observarse por parte de las ONGs y poner, lamentablemente, sí, el dedo en la llaga vinculado a la violencia y a los asuntos no resueltos por el Estado, ¿no? Y es que uno no puede trazar un rumbo si no sabe dónde está, ¿no? Esto es como el Google Maps, no le puedes poner a dónde vas si no le partes tu ubicación de dónde estás. Y creo que muchas veces el Estado está fallando, está faltando, está siendo omiso además por no querer reconocer en dónde está, ¿no? O no querer ver esto. Entonces, como dices, si no fuera por estas organizaciones que ponen a ver, bueno, según tú has hecho esto, no dudamos que se ha hecho esfuerzos, pero la realidad es esta y tienes que partir de aquí, ¿no? Exactamente. Entonces, ese punto de dónde partir es un continuum, Ana Paola. Es decir, en la medida en que hay una red que reúne a mujeres que están trabajando con el tema de la violencia en contra de los derechos humanos, de las mujeres y de las niñas, pero donde también se le puede decir cara a cara al Estado en dónde está fallando, pues a mí me parece, y no solo a mí, sino a todas las feministas que participamos de ello, pues como un aspecto medular, o sea, medular, sin la posibilidad de tener esta convención con la CEDAW, pues, que se le reporta, pero sin tener la retroalimentación de las mujeres que participan de esta red, pues pudiéramos suponer que realmente el Estado está cumpliendo, ¿no? Pero en los hechos sabemos de suyo y de fondo que no. Entonces, me gustaría que, digo, sé que es infinito y habrá que justo leer el libro demás, pero si me pudiera mencionar 2, 3 datos, deudas alarmantes de este informe que dio, situaciones, por ejemplo, de acceso a la justicia, de violación de derechos humanos, algunos datos que se hayan informado que digas, híjole,
no, 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 pues quizá estamos peor de lo que estamos pensando. Sí, mira, aquí tenemos el 10 de julio de este año. ¿No? La CEDAW entregó a México las observaciones finales sobre el 10º informe periódico de México ante la CEDAW. Y ahí sí te refiero cuáles fueron esos puntos. ¿Me permites? Claro, claro. Observaciones finales. Tendré que abrir. Para recordarle un poquito a la gente que no tiene el conocimiento, la CEDAW, que es, las siglas son CEDAW, es pues es la Convención sobre los Derechos de las Mujeres de la ONU, ¿no? Es bueno, de hecho, para decir específicamente, es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la ONU, que es un instrumento internacional vinculante sobre los derechos humanos de todas las mujeres y niñas. Entonces, a esto se está refiriendo la doctora de la última, digamos que la última reporte de la CEDAW a nuestro país de las faltas, omisiones o retos y deudas en el que todavía nos encontramos. Sí, mira, es que aquí está, aquí lo tengo a la vista, pero no me permite abrirlo. Permíteme un segundo. No se preocupe si no. Permíteme. Porque sí, me parece muy importante tu pregunta. Y que además yo observo en todo esto que hemos estado hablando, que es tan importante y a veces creo que, ¿cómo decirlo? Que, que está habiendo como un abismo un poco de comunicación, porque creo que estas cosas, lo mismo, ¿no? Todo el tema de el patriarcado, etcétera, no lo vemos todo el tiempo reflejado en medios de comunicación, en redes, digamos que si bien para mí el 2025 ha sido un año parteaguas donde sí, sin duda se ha colocado muchos temas feministas o de eliminación de violencia hacia las mujeres, creo que todavía falta, doctora, justo estas importantes publicaciones. Así es, mira, para quienes están, pues todas estamos interesadas en el tema, lo tienen que buscar como Convención sobre todas las formas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, diagonal C, diagonal México, CIMEX, diagonal CO, diagonal 10, y para que puedan descargarlo. Entonces, en este 10º informe que se entrega y la CEDAW regresa el 10 de julio a México, nos refiere los siguientes aspectos no tan favorables. Los principales motivos de preocupación y recomendaciones, que es el punto E de su página 3 de 23, nos menciona situación de visibilidad de la convención, su protocolo facultativo y las recomendaciones generales del comité. El comité recomienda al Estado parte que siga haciendo conciencia a las mujeres sobre los derechos humanos que les reconoce la Convención y los recursos jurídicos a su disposición para reclamar su cumplimiento, y vele porque todas las mujeres tengan acceso a la información relativa a la Convención, su protocolo facultativo y las recomendaciones generales del comité en formatos adecuados y en lenguas indígenas. Aquí el detalle es lenguas indígenas, es decir, no discriminar. El otro punto es que vele porque la convención, su protocolo facultativo y la jurisprudencia y las recomendaciones generales del comité formen parte de las actividades sistemáticas de capacitación de jueces, fiscales, agentes del orden y abogados
a fin de que se puedan aplicar las disposiciones de la Convención en los procedimientos judiciales e interpretar la legislación nacional en consecuencia. O sea, como tú observas, resuena mucho con el tema de la justicia, ¿no? Dentro de los marcos legislativos y definición de la discriminación contra la mujer, menciona la CEDAW, el Comité encomienda al Estado parte por su marco legislativo integral para promover los derechos de las mujeres. Sin embargo, reitera sus anteriores observaciones finales de la CEDAW, /C, /MEX, /CO, /9, es decir, en el informe 90, en su párrafo 11, eso quiere decir que no cumplimos, ¿ves? Que observa con preocupación que no hay una definición de discriminación contra la mujer de conformidad con el artículo 1 de la Convención que reconozca explícitamente la discriminación indirecta ni las formas múltiples e interseccionales de discriminación, lo que limita el alcance y la aplicabilidad de la legislación contra la discriminación. También ve con preocupación la justiciabilidad de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación es limitada, como se refleja en el escaso número de denuncias que prosperan sobre la base de esta ley. Y aquí hace un énfasis que, bueno, recordando sus anteriores observaciones finales, la CEDAW 9 y su recomendación general número 28, relativa a las obligaciones básicas de los Estados partes, de conformidad con el artículo 2 de la Convención, el Comité recomienda al Estado parte, o sea, a México, que modifique su legislación para incorporar una definición amplia de discriminación, que mencionar, y que fortalezca la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. En materia de paz, mujeres y la paz y la seguridad, nos menciona que no hay una participación significativa de las organizaciones de mujeres, en particular las que representan a las mujeres indígenas, las mujeres afromexicanas y las mujeres con discapacidad en el diseño, la aplicación y el seguimiento de las políticas de paz y seguridad y en las mesas de coordinación para la construcción de paz. Aquí nos recuerda el comité, recuerda su recomendación general número 30 del año 2013, que no está cumplida, relativa a las mujeres en la prevención de conflictos y en situación de conflicto y posteriores al conflicto, y recomienda al Estado parte que al aplicar el Plan de Acción Nacional sobre la Mujer y la Paz y la Seguridad, elaborar futuros planes de acción nacional. Entonces, los énfasis que hace la CEDAW en las 23 páginas, pues sí nos genera una sensación de absoluto incumplimiento, ¿no? O de buena parte de incumplimiento por parte del Estado mexicano. Hace algunas referencias también con relación a lo que sí ha logrado el Estado mexicano o a lo que sí se ha cumplido, ¿no? Pero la mayoría... Y si me lo permite, creo que o sea, es absolutamente declaratorio el incumplimiento o manifiesto al referir la CEDAW que las mujeres en México, y no solamente indígenas o mujeres en situación vulnerable, que en general no hay un conocimiento, o sea, de las propias mujeres de sus derechos, ¿no? Entonces, de inicio, o sea, perdón, pero para mí estamos fritos, y justo es lo que comenzaba diciendo en el programa, o sea, cuando no tenemos ni siquiera el conocimiento, como lo decía usted en el programa pasado, de esto es violencia, esto no es violencia, o esto que me hicieron no está bien, pero ¿qué hago? ¿A quién acudo? O sea, no, o sea, el vivir en un pleno desconocimiento de derechos, de qué hacer, de cómo se podría denunciar, de siempre por eso siempre hacemos tanta referencia en Mujer Radial, de esta soledad que sienten las mujeres cuando están siendo violentadas, cuando están siendo violentados sus derechos humanos, cuando están siendo discriminadas. Ahorita lo dice, o sea, es preocupantísimo esto que dice la CEDAW de no tener ni siquiera claro un concepto de discriminación, ¿no? Entonces, si ni siquiera tenemos claro el concepto de discriminación en las leyes, pues bueno, como hace poco, ahorita que decía esto de lenguas indígenas, hace poco se supo un caso de una mujer que no fue atendida en la fiscalía porque no hablaba español, no hablaba castellano, y pues no había nadie que supiera su lengua, y adiós, ¿no? Entonces,
Híjole, creo que es muy, muy grave y con toda la recapitulación que hizo del foro que tuvieron de la FEMU, o sea, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de acceso a la justicia, estamos hablando de todavía las leyes de paridad, de que incluso en donde se han logrado avances, o pareciera que ha habido avances como es la ley de paridad, pues ahí hay una violencia inmersa, ¿no? Que no, que está ahí de verdad y que, como ahorita también lo mencionaba, en el caso de Michoacán, se queda la esposa del alcalde asesinado, ajá, la viuda se queda, y pues la verdad creo que todo México y todas las mujeres estamos temblando, ¿no? O sea, sabiendo que está en totalmente estado de riesgo y que la verdad creo que por la cabeza de usted y de muchas mujeres es, salte de ahí, en vez de resiste, en vez de que tengamos el resiste y sí, sigue luchando, tal, la verdad, nuestra primera sensación creo que es en el estómago de miedo, ¿no? Entonces, estas tres cosas, ¿no? El seguir con miedo constante, el no conocer nuestros derechos, ¿no? El no ni siquiera tener idea de todo lo que podríamos tener acceso y todas las leyes y todas las convenciones internacionales. Y el tercero que yo le decía, creo que tiene que ver mucho con esta falta de comunicación, de no se está llegando a decirle a las mujeres, no a nosotros que vivimos en un privilegio, ¿no? A las mujeres en la sierra, en el pueblo, tal. Esto es tu derecho humano, esto no lo puedes permitir, no eres una menor de edad, no eres, vaya, porque en serio hay mujeres que están siendo tratadas, y digámoslo con todas las letras, peor que animales, ¿no? Y de verdad se habla tanto últimamente, y yo siempre digo, ¿no? De derechos de los animales y esto, el otro, tal, pero pareciera que el tema de comunicación también, y lo digo yo como como periodista y comunicóloga, también está fallando, ¿no, doctora? Claro, claro, tienes mucha razón, porque fíjate que el comité CEDAW pues se convierte como en esta carta que bien está establecido desde el 79, es la carta de ruta de los derechos humanos de las mujeres, es la carta de ruta que le traza a los estados cuáles son sus puntos vulnerables en materia de atención a la violencia en contra de las mujeres. Y sin duda este reporte en su punto 27 nos refiere sobre la violencia de género contra las mujeres y las niñas. Y bueno, y el comité que menciona, el comité acoge con satisfacción los avances legislativos relacionados con la violencia de género contra las mujeres, pero sigue preocupado por su omnipresencia en el Estado parte. El comité observa con profunda preocupación que hay un aumento de los casos de violencia de género contra las mujeres y las niñas, cometida por actores estatales y no estatales, incluidas organizaciones delictivas, como desapariciones, torturas, violación sexual y feminicidios, a menudo con armas de fuego, que se ven agravados por la ineficiencia e insuficiencia de las respuestas, incluidas las políticas de seguridad y control de armas y de la recopilación de datos. B. Los enfoques centrados únicamente en respuestas de derecho penal a la violencia de género, incluido el alcance restrictivo de las respuestas a la violencia digital, presentan limitaciones, y la diversidad de definiciones de feminicidio en el Estado parte distorsiona los datos estadísticos y podría tener un impacto desproporcionado en las mujeres LGBTI criminalizadas. Ahí también lo recoge la CEDAW. El punto C, a pesar de la tipificación de la violencia contra los niños y niñas en el contexto de la violencia de género contra sus madres, también llamada violencia vicaria, ahí lo recoge la CEDAW, los juzgados de lo civil y lo familiar siguen sin aplicar el principio del interés superior del niño con perspectiva de género, y las madres que denuncian violencia doméstica pueden perder la custodia mientras que sus hijos son instrumentalizados para perpetuar los abusos contra ellas. Punto D de esta violencia contra más mujeres y niños.
no se tienen suficientemente en cuenta las familias y la discriminación interseccional en los protocolos de investigación sensibles al género y no se vigila que estos se apliquen de manera uniforme en todas las entidades federativas, lo que contribuye a la impunidad generalizada de la violencia de género. Punto E. Es necesaria una política nacional de reparaciones transparentes e integral para los supervivientes de todas las formas de violencia de género, incluida la tortura sexual dentro del marco jurídico vigente. Punto F de este rubro. Hay una reducción en las asignaciones presupuestarias para servicios de protección esenciales, como refugios y centros de justicia, que siguen siendo en gran medida inaccesibles para las mujeres con discapacidad y las mujeres de zonas remotas. Y el último punto, el G, los protocolos de respuesta a emergencias no se aplican adecuadamente y hay retrasos significativos en los procesos de activación del protocolo ALBA y la alerta AMBER. Brutal. Y eso es nada más ese rubro, Ana Paola. Con eso es demoledor el reporte de la CEDAW para México. Es demoledor y es demoledor la falta de reconocimiento, insisto. Creo que nadie estaríamos por culpar a la actual presidenta, a los actuales legisladores. O sea, esto es una cuestión de años, ¿no? Años. Y creo que debería de haber un reconocimiento del Estado público de decir, estamos aquí, porque ahorita simplemente con las que mencionó, no hay conocimiento de, o sea, las leyes están, ¿no? Las leyes están, pero no hay conocimiento de los derechos ni de las herramientas jurídicas que tendrían acceso a las mujeres, no hay acceso a la justicia por parte de las mujeres, no hay una constante violación a sus derechos humanos, y además esto que decía que para mí es vital, que es con lo que trabajé mucho tiempo, intento mantenerme ahí, pero es muy complicado, que es la reparación del daño a las víctimas, estas comisiones de atención a víctimas que la verdad yo sigo sin entender cómo operan, qué hacen, porque de verdad tenemos un sinfín de víctimas que siguen ahí totalmente desprotegidas, sin ningún apoyo, siendo totalmente revictimizadas y que vuelven y que siguen siendo parte de esta cadena de violencia, porque al no haberlas acogido, rescatado, al no haber reparado desde la justicia, desde la psicología, la salud, su economía, pues no se pueden salir de ese círculo violento, porque no se pueden salir solas y nunca lo van a hacer. Entonces, pues doctora, la verdad es que no queremos dejarlos con un terrible sabor de boca en este cierre de 2025, pero creo que sí hay que ser realistas, y hay que estar ahí viendo la verdad, porque cuando uno no ve, cuando uno no quiere ver, pues entonces estamos condenados a repetir y a repetir y a repetir. Entonces, creo que es súper importante este breve recapitulación del reporte de la CEDAW que nos comparte a partir además del gran foro que tuvieron, y que estemos muy atentos a las publicaciones de la FEMU, ojalá cuando presenten esta recopilación del libro. Le decía yo, a mí me gustaría, yo muchas veces estoy ahí buscando más información y por supuesto que se encuentra, pero a lo mejor más accesible a las nuevas generaciones, que pudiéramos ver ahí unas redes más activas de la Federación Mexicana de Universidades con toda la información que sacan, ¿no? Hay veces que desgraciadamente la gente ya no se detiene tanto a leer informes o a buscar. Me gustó el otro día que leí algo que decía que ahora se consume información como se consume comida chatarra, ¿no? O sea, vámonos, lo que hay y lo que se puede, y entonces te cae mal a la pancita, pues no importa, después ya tienes una salud terrible, tal. Y creo que eso está pasando con la información. Entonces, por eso es bien importante lo que hacemos aquí en Mujer Radial, junto con Museo de la Mujer y la FEMU, que es como darles esta información un poco más digerida y que no se informen de información chatarra nada más, ¿no? O sea, que tengan todos estos, como nos dice, podemos acceder a las ligas, podemos escuchar este informe y estarle recordando a las mujeres sus derechos, estarles recordando los instrumentos que hay para poder defenderse, poder salir de esos círculos viciosos, pero definitivamente
Yo lo sé que es muy complicado hacerlo solas y sin estas redes de mujeres abogadas, psicólogas, antropólogas, doctoras, como lo que está esta gran Federación de Mujeres Universitarias de la FEMU. Doctora, pues yo la verdad le cedo la palabra en los últimos minutos para que nos diga una reflexión de todo este año, de todo este trabajo, y nos despidamos así de Mujer Radial este 2025. Muchas gracias, Paula. Te decía, la doctora Gloria Ramírez, vamos a tener con ella una actividad el próximo miércoles 10 de diciembre a la 1 de la tarde. Nos va a hablar sobre los derechos humanos de las mujeres y sin duda ella va a tocar el tema de la CEDAW y del acceso a la justicia. Yo los invito a que la vean, la sigan este miércoles 10 a la 1 de la tarde, es virtual, en la página del Museo de la Mujer. Estará la doctora Gloria Ramírez y yo tendré el gusto de moderar la mesa, y ahí van a tener muchísima información desde la expertise de la doctora Ramírez, que ella ha trabajado el tema sin duda a fondo. Y pues también invitarlos, tú me decías de una información un poco más digerida y digerible, pues tenemos todos estos videos, están todos los videos de las actividades del Seminario Nacional Anual de la Federación Mexicana de Universitarias. Ya sea que nos busquen en la página del Museo de la Mujer de Facebook o en la página de la Federación Mexicana de Universitarias también de Facebook y vía YouTube. Entonces tenemos colgados todos los videos de todas las mesas. Ahí pues tendría que decir que también estuvo la magistrada Celia Marín Sasaki hablando de cuando la justicia duele y la violencia institucional, la urgencia de la perspectiva de género, que estuvo la colega de Guadalajara, la doctora Raquel Partida, donde nos habló del avance y la implementación de la perspectiva de género en el ámbito laboral. Tuvimos la participación también de dos académicos de la Facultad de Derecho, donde nos hablaron de los avances normativos y de desafíos de la implementación de la justicia con perspectiva de género en materia de efectividad y realidad. Entonces, eso es nada más del primer día, porque es tan rica toda la participación de todas las colegas. Tuvimos un tema sobre violencia institucional y revictimización en el camino a la justicia. Otro tema sobre interseccionalidades y el combate a la violencia institucional con acceso a la impartición también de justicia. Bueno, de verdad es una riqueza muy, muy amplia y profunda lo que vimos en el Seminario Nacional. La doctora Alicia Girón, que ella es con una mirada también desde la economía, pues ahí hablamos de la justicia fiscal y ambiental con enfoque de género, los desafíos para la arquitectura financiera internacional. Hablamos de empoderamiento de la mujer y la justicia climática. En particular, yo me centré en las inconsistencias gubernamentales en la protección, atención y sanción a los casos de matrimonios forzados de niñas, abusos sexuales y embarazos adolescentes e infantiles en México, y la carencia de la justicia. Así le puse, la carencia de la justicia, pues ¿en dónde está la justicia, no? Vimos también un tema muy interesante de interseccionalidad sobre el legado de mujeres afrodescendientes como agentes culturales para promover la justicia social. Vimos también los horizontes de comprensión para el acceso a la justicia con perspectiva feminista e interseccional de género, de la doctora Verónica Hernández Guadarrama. La doctora Marta Ortiz se dedicó al tema de las mujeres afrodescendientes. La doctora Laura Costa, que ya es directora de la ENES León de la UNAM, ella nos habló del acceso a la justicia de las mujeres en Guanajuato. Bueno, entonces, la doctora Idalia Pérez Fernández Ceja, que también es una gran mujer dentro del área de la justicia para las mujeres, habló sobre la importancia del litigio estratégico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Satsil, que ella nos habló de la respuesta feminista frente a la violencia y el acompañamiento a víctimas. El licenciado Alejandro López nos habló del litigio estratégico y defensa integral a niños, niñas y adolescentes entre la escucha activa y el acceso real a la justicia. Entonces, de verdad los invitamos a que nos sigan por las redes, de que descarguen todos los videos,
de que conozcan todas estas participaciones, por ejemplo, esta justicia digital con perspectiva de género como un derecho fundamental de las mujeres en el siglo XXI, el lenguaje del poder, la violencia digital. Bueno, está ahí todo el material. Tener el privilegio de poder verlo cuando uno pueda, cuando uno lo necesite, de cuando voy en el metro, en el coche atorado. De verdad, ahí está la información, ahí está, y creo que también es nuestra responsabilidad acceder a esta información. Creo que es vital. Muchas veces esta sensación de sentirnos perdidas, perdidos, tiene que ver con la falta de información. Entonces, de verdad, increíble el trabajo que realiza el Museo de la Mujer, la Federación Mexicana de Universitarias, y yo de verdad, doctora, le agradezco infinitamente, y ojalá uno de mis deseos pues es que el año que entra sigamos pudiendo colaborar de esta forma y haciéndole llegar más información de esta de gran utilidad de envergadura a chicas que a lo mejor de otra forma nunca les hubiera caído este 20, doctor. Claro, y también con lo que me dices de consumos rápidos y efectivos, pues tenemos los 16 días de activismo. Estamos subiendo a todas nuestras redes sociales cápsulas muy cortitas de 3-4 minutos sobre los diferentes temas vinculados a las violencias, la violencia digital, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial, el borrado de las mujeres. Entonces, pues la recomendación es que pudieran descargarlas y ahí se llevan una información muy concreta y se llevan también pues la posibilidad de salir paulatinamente de estas violencias, sin duda. Totalmente. De romper paradigmas y salir de estas violencias. Es lo que tenemos que hacer. Y algunas quizás salimos, pero hay que jalar a mucha gente más para que salga de ahí. Y yo de verdad, una vez más, pues le agradezco mucho. Deseo que sea un gran cierre de año y que el 2026, pues sigamos con estos ojos abiertos, con el corazón abierto y con la cabeza atenta para que de verdad las cosas cambien. Yo sé que todos queremos que haya mil cosas que cambien, pero luego no queremos hacer cambios nosotros, ¿no? Entonces, empezar también por uno mismo, empezar por esta concepción individual que hay de mujeres, de hombres, de equidad, de derechos humanos, de paz. Me gusta mucho como menciona hablar todo este tiempo de paz, cambiar estas ideas de que tenemos que de verdad difundir estos mensajes de paz y de no violencia, que tenemos que no tener miedo, no es normal que las mujeres vivamos con miedo en este país. Entonces, pues gracias por todas las pláticas que nos han dado, gracias por favor, un saludo a todas las especialistas, expertas de la FEMU, del Museo de las Mujeres que han estado aquí y que nos han dado su tiempo, su sensibilidad, su conocimiento, sus propias experiencias, porque sé que muchas parten de propias experiencias de dolor y de violencia también. Entonces, pues gracias, no nos queda nada más que agradecer y que esperar que el año que entra todos tengamos, aunque sea un poquito, una mayor apertura a esta libertad de vivir libres de violencia, a vivir felices, a vivir tranquilas, a vivir en paz, a vivir en comunidad, a que realmente haya igualdad, a sentirnos, como bien lo dijo hace rato, una cuestión también para los hombres, esto no es una cuestión para las mujeres. El que tengamos igualdad de derechos beneficia absolutamente a toda la sociedad. Y que de verdad no olvidemos, sobre todo, para mí también uno de mis deseos importantes es a las infancias. Y que lo ha mencionado y lo hemos mencionado muchas veces aquí con especialistas, no podemos dejar de concentrarnos en las infancias, porque son ellos los que realmente van a cambiar el paradigma y a vivir en otro estado, que esperemos sea otro estado de derecho el que les toque a ellas y a ellos y a todos los niños. Doctora, pues muchísimas gracias, le mandamos un abrazo muy fuerte, gracias por todo lo que nos dieron este año y pues que sigan mucho más para el 2026. Al contrario, Ana Paula, muchas gracias a ti, a Mujer Radial, a Hiperbórea Radio, a Tania Romero, que ha sido tan generosa en abrirnos el espacio contigo, licenciado Alberto Bell, a todo el equipo que colabora en Hiperbórea Radio, y sin duda pues seguiremos y estamos dispuestísimos a continuar colaborando con ustedes y ustedes con nosotros en la Federación Mexicana de Universitarias, Hiperbórea Radio, Mujer Radial. Con mucho gusto y que sea un gran cierre de año para todas, para todos, que pues que todo esto que traemos como un aporte de la realidad que nos
que vivimos todos los días, pues que también sea un punto de reflexión, ¿no? Y de cambio de fondo para las y los integrantes de esta gran nación, de este gran país. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el 2026. Nos vemos en el 2026, Ana Paola. Un gusto. Feliz fin de año y feliz nuevo 2026. Totalmente, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, pásenla lo más tranquilos, en paz, no se necesita a veces consumir tanto, nada más se necesita estar con la gente adecuada y sentirse tranquilos y a veces esto, ¿no? Un momento de reflexión individual y colectivo que nos haga cambiar pequeñas cositas para sentirnos mucho más felices el próximo año. Les mando un abrazo a todas, a todos y los queremos aquí en Mujer Radial. Gracias Tania, gracias Alberto, gracias por todo lo que han hecho, gracias a toda la producción de Hiperbórea Radio y nos vemos en el 2026. Adiós.